Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Iniciamos el año con un ciclo dedicado a la crítica que nos ha ayudado a coordinar Guillermo López Gallego, que va a moderar y a presentar las mesas. Son 4 sesiones, 3 de ellas en este mes de enero y la última el primer miércoles de febrero. La primera se titula Crítica y Nuevos Medios. Bueno, está en el papel que hemos repartido a la entrada. Lo que queremos un poco desde la Biblioteca Nacional es dar la voz a personas que están involucradas desde distintos medios en este tema de la crítica literaria y un poco pues transmitir a la sociedad pues la importancia que para una institución o que se ve que para una institución como esta, para la biblioteca, pues tiene el seguimiento y el estudio de los libros y de esa realidad que es la literatura. Hoy tenemos con nosotros a Javier Rodríguez Marcos y Alberto Santamaría. Cristina Fallarás ha tenido un pequeño problema de salud y nos pide que la disculpemos ante vosotros. Y bueno, sin más, yo quería pues agradecer tanto a Guillermo por su trabajo y a Alberto y a Javier por su presencia, y nada mejor que darles pues un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Extiendo mi agradecimiento también a Javier Rodríguez Marcos, a Alberto Santamaría, por haber aceptado esta invitación. Quiero agradecer también a la Biblioteca Nacional que haya creído en este ciclo de mesas redondas. Cuando introduje en Facebook la noción de ciclo de mesas redondas, caí en que era una construcción un poco absurda, demasiado redonda, pero no soy capaz de salir de esta idea del ciclo de mesas redondas. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes que han venido. Seguramente, lo hablábamos antes de entrar, hoy habrá fútbol y ustedes han preferido venir aquí, lo cual les agradecemos muchísimo. Como comentaba Carlos Alberdi hace un momento, Cristina Fallarás no ha podido acompañarnos hoy. Ahora voy a contarles de qué creo que vamos a hablar en esta primera mesa redonda y entenderán el papel que yo pensaba que Cristina Fallarás cumpliría. Este ciclo de debates está basado o parte de una premisa, que es que la crítica literaria actualmente está en una situación que podríamos llamar como crítica o de crisis, porque esto no es un diagnóstico mío, sino que me sumo a mucha otra gente que viene desde hace tiempo comentando esta situación. Ha caído en un descrédito o ha perdido las fuentes de legitimidad que tradicionalmente había venido teniendo. Hablo de crítica literaria en el sentido un poco más restringido del término que tenemos en España, y no de crítica literaria como se habla en el ámbito anglosajón, que lo hace prácticamente sinónimo de teoría literaria. Hablo de crítica literaria, de lo que podemos leer en los suplementos, lo que se hace en la universidad, etcétera, etcétera, y encuentro que la crítica literaria actualmente tiene este problema del descrédito que arrastra, un descrédito que por lo demás quizá arrastra la propia cultura, como demuestra el hecho de que periódicamente los periódicos y los autores nos regalen volúmenes como el que acaba de publicar Acantilado, si no me equivoco, acerca de que la cultura no es inútil. El propio hecho de que tengamos que estar defendiendo la utilidad de la cultura finalmente es prueba, si no de otra cosa, de que hay una crisis en la percepción social de la cultura y, por extensión, también de la crítica, a la que se unen además otra serie de factores, de los cuales uno es del que vamos a hablar hoy,
que es la irrupción de los nuevos medios de comunicación. Mi interpretación de este asunto es que el descrédito, una de las fuentes de los motivos por los cuales la crítica ha caído en cierto descrédito, es que las instituciones que tradicionalmente habían legitimado al crítico individualmente, ellas mismas han caído en cierto descrédito. La universidad, los medios de comunicación. Estaba intentando esta mañana encontrar los datos de estos índices de credibilidad, de evaluación de las instituciones en España, que periódicamente se publican. El último que he encontrado es de diciembre de 2012 y tenemos a la prensa con un 36% de desaprobación, un 58% de aprobación. Está muy por detrás de los científicos, médicos. Afortunadamente, mejor que la televisión. Es una suerte que no se haga crítica literaria en televisión, porque entonces la situación, sin duda alguna, sería más desastrosa. Y desde luego muchísimo mejor que los bancos, partidos políticos y políticos que ocupan los últimos lugares en la credibilidad que les otorgan los españoles. Aparte de eso, la aparición de los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios sociales, ha permitido que todo el mundo se convierta en un crítico, o por lo menos tenga una pequeña tribuna a la que se puede subir. A lo mejor la gente le escucha, a lo mejor no, pero eso redunda en el descrédito de la propia institución de la crítica, porque ya todo el mundo lo puede hacer. Esto es una dinámica que ha estudiado, me parece que bastante bien, Fruela Fernández en un libro que aparecerá el año que viene. Todos estos argumentos los explica muchísimo mejor en su libro, y lo que quiero con esta primera mesa es ver realmente qué pasa con este asunto de la crítica, su descrédito y las nuevas formas de comunicación. El papel que yo quería que desempeñase Cristina Fallarás en esta mesa era precisamente escuchar su voz como uno de los autores de sigueleyendo.es, persona que ha estado muy activa en la crítica literaria a través de Internet. Javier representa el periodismo cultural un poco más tradicional, y Alberto también ha participado, hace crítica literaria en Internet, y además lo que me interesaba más es su papel, o lo que ha venido haciendo hasta ahora como crítico de los críticos en Internet, su diagnóstico de la situación, que creo que a grandes rasgos coincide más o menos con el mío, pero bueno, yo pretendo acabar con esta introducción, porque sin duda ustedes han venido a escuchar a Javier y Alberto y no a mí. Voy a hacerles una serie de preguntas para animarlos, escucharlos, y luego espero que entre ustedes haya alguien que se dedique a la crítica literaria en Internet y por lo menos podamos de alguna forma suplir la ausencia de Cristina Fallarás hoy y podamos en el último tramo de esta mesa dialogar entre todos. Quería empezar preguntándole a Javier si coincide con este diagnóstico acerca de la difícil situación que tiene la crítica y cómo se ve esta situación y la competencia de los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios sociales, las redes, etcétera, etcétera, desde la prensa escrita y desde Babelia. Bueno, buenas tardes, gracias por venir y gracias por la invitación a participar en este ciclo. Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, hay un descrédito de la crítica que creo que, como decías, va en paralelo al descrédito de la cultura. Quizá descrédito es una palabra que suena muy, muy fuerte, no sé si es un descrédito o una pérdida de influencia, que, bueno, quizá es algo menos connotado. Pero yo creo que tiene que ver también con la realidad dispersa en la que vivimos. Es decir, tradicionalmente veníamos de un mundo, de una cultura muy piramidal, muy vertical, en la que había un canon muy establecido, muy decantado. De repente vivimos en una situación en la que hay como una explosión de
información, una saturación de información, una explosión de opinión también, y la crítica literaria no deja de ser eso, una opinión. Y eso hace que la crítica tradicional, los medios tradicionales, se vean afectados por esa pérdida de referencia. Es decir, los medios tradicionales quizá empiezan a no establecer la agenda de la conversación ni política, ni cultural, ni social, aunque creo que la siguen marcando mucho más de lo que nos podemos creer los que estamos rodeados de medios. Pero en el caso de la cultura sucede lo mismo, es decir, la cultura, los medios tradicionales en la cultura también están perdiendo esa capacidad de establecer los temas de conversación, la agenda, aunque lo siguen haciendo. Es decir, no creo que hayan dejado de hacerlo, pero lo hacen en mucha menos medida que lo hacían antes, ¿no? Precisamente porque la competencia es mucho mayor. Pero yo creo que esa crisis de la crítica también afecta a los nuevos medios. Es decir, ese mal y esa enfermedad que sufren los medios tradicionales, la crítica tradicional, los periódicos, también afecta a esos nuevos medios que han provocado esa dispersión, porque se enfrentan a un mundo que es exactamente igual. Es decir, el mundo es exactamente igual de disperso para Babelia que para un blog. Por lo tanto, la competencia es mucho mayor, la necesidad de establecer o de defender un canon, de defender unas ideas, de defender un criterio es igual de difícil para un bloguero que para un crítico. Obviamente, para un crítico que publica en un periódico que tiene una difusión de cientos de miles de ejemplares es mucho más inmediata, más fácil que para un bloguero que tiene que empezar poco a poco. Pero creo que esa desconfianza por parte del público, de los ciudadanos, afecta a unos y a otros por igual. Es decir, yo creo que esa dispersión de la que hablaba se reparte por igual en un caso y en el otro, ¿no? Y tú, Alberto, ¿coincides con este diagnóstico y con las matizaciones que ha hecho Javier, supongo? Gracias a todos por venir, gracias por la invitación. Yo quería también, enlazando con lo que ha comentado Javier, creo que es una perspectiva muy interesante, comentar también un matiz que es clave, y es que cuando hablamos de desconfianza o descrédito hacia el crítico, creo que esa idea de desconfianza o de descrédito es de puertas hacia dentro de la propia institución literaria. Quiero decir, en buena medida considero que el problema de la crítica viene a residir en que las propias estructuras de la institución literaria, por decirlo así, y cuando hablo de institución literaria me refiero a lo que va desde la universidad hasta los medios de comunicación, tratan de, como digo, el problema es hacia adentro de esas instituciones. Es decir, creo que el gran público en muchas ocasiones no advierte que haya ese descrédito del crítico. Creo que es un poco más, en muchos casos, hacia adentro. Pero al mismo tiempo, lo que quería comentar es que cuando hablamos de nuevos medios o cuando hablamos de la aparición de medios como el uso de los blogs o otros medios para la difusión de Internet, perdón, de la difusión de la crítica, tendríamos que tener en cuenta que tiene un lado que es muy interesante con respecto a lo que acabo de decir, y es el hecho de que lo que abrió en buena medida cuando empezó la explosión de la crítica, y cuando hablo de crítica me gustaría también ver la crítica de un modo abierto, no solo literaria, la crítica en general, que fue que se empezó a ver, aunque yo creo que se ha perdido por el camino, la idea de que lo que permitía la crítica a través de Internet era que se podía establecer reflexiones, trabajos críticos en torno a obras que en cierta medida quedan fuera del mercado, de un mercado muy concreto, ¿no? Es decir, lo interesante, por un lado, el lado que yo considero más interesante de los nuevos medios, es la parte en la cual se empieza a trabajar, se empieza a reflexionar, se empieza a deducir que hay otro territorio diferente, ¿no? Y el crítico, o el papel del crítico, creo que es muy interesante a la hora de trabajarlo. El problema ha sido cuando yo creo que se ha pensado que todo vale. Y entonces, cuando se pasa al lado de que la inmediatez que ofrece Internet, yo creo que, o esa idea que de supuesta desjerarquización de Internet, yo creo que es lo que, en cierta medida, genera ese descrédito. Es decir, si uno entra en las críticas que se hacen en Amazon y tal, es decir, eso es lo que genera más descrédito. Hay un descrédito fuera, un descrédito de la crítica fuera de la institución literaria. Pero ese fuera
se refiere más a un territorio que, desde mi punto de vista, genera una visión extraña de la crítica. Es decir, no considero que alguien que se acerca a un libro a través de una crítica hecha en Amazon, una crítica hecha en determinados espacios, no considero que eso afecte realmente a la crítica. Afecta de un modo ajeno. No sé si me explico. Que en cierta medida el crítico que utiliza los nuevos medios tiene que ser consciente de que tiene que generar un discurso, no simplemente caer en el juicio de valor, ¿no? Y es un poco lo que el descrédito viene cuando se hace una crítica basada en juicios de valor, no en una construcción de un discurso, ¿no? Es un poco lo que cuando hablamos de descrédito es ese tipo de... Sí, yo creo que enlazando con eso ahí se confunde a veces la crítica con el gusto. Es decir, ahora publicó Lumen un libro muy recomendable que se llama El arte, bueno, no se llama así, es una fabricación editorial, El arte de leer, de Oden, una antología muy buena de sus ensayos. Y de un libro que se llama La mano del teñidor, que es soberbio, dividido en 2 capítulos, leer y escribir, hay una parte en la que Oden enumera los que para él son los elementos de un buen lector, léase un buen crítico. Y señala una serie de elementos como, por ejemplo, el localizar, situar una obra dentro en el caso de la literatura, dentro de la historia de la literatura, hablar de la importancia que esa obra tiene dentro de la obra del autor, qué añade a la historia de la literatura, qué añade a la historia del autor. En el caso del lector, descubrirle al lector cosas que, aunque haya leído la obra, no ha sabido ver, para bien y para mal. Y esos elementos, que son 6 o 7, muy claramente explicados por Oden, él los resume en 2, erudición e intuición. Y yo creo que no solo, con una sola de las 2 cosas no existe la crítica literaria. Es decir, la crítica que solo sea erudición no deja de ser un discurso más o menos académico, que puede ser muy interesante, es muy necesario, filológico, previo, pero necesita de la intuición, es decir, de alguien que sabe leer en medio de toda esa información. Pero en el caso contrario tampoco creo que sirva a eso, yo no llamaría crítica literaria algo que es solo intuición. Es decir, hace falta un conocimiento decantado y una intuición y un saber leer para que exista la crítica literaria en el sentido ideal. Entonces, yo creo que lo que sucede es un mal que está en todos los medios. Hay o demasiada erudición o demasiada intuición, pero quizá hay demasiada intuición en medio de esta dispersión, porque la técnica nos permite opinar. Es decir, y como gusto tenemos todos, pues vamos a una película y decimos, antes se lo decíamos a nuestros amigos y ahora lo decimos en un blog, y eso no genera ese discurso del que hablaba Alberto. Yo creo que ese es otro de los elementos que tienden a crear confusión en ese ámbito tan disperso de los nuevos medios o de la crítica. Es decir, que hay demasiado gusto, me gusta, no me gusta, y obviamente eso genera un ruido que a veces confundimos con la crítica literaria, pero que yo creo que no lo es. De todos modos, también, enlazando con lo que decía Alberto, quizá eso, para que haya un descrédito, que es un concepto muy interno, tiene que haber un crédito, es decir, una atención. Y yo creo que más que no es que la gente no conceda crédito a la crítica literaria, es que sencillamente que ha apagado el botón. Es decir, ha dejado de comprar los periódicos, ha dejado de seguirlos como los seguía antes. En España tampoco fue una cosa que estuviera nunca muy asentada, hay que decirlo. Es decir, esto no es Francia, donde salía Bernard Pivot en televisión hablando de un libro y al día siguiente vendía 100.000 ejemplares y la gente lo seguía, discutía, ¿no? Pero bueno, aún así, creo que es más un desconecto más que debato. Es decir, ojalá hubiera descrédito realmente, porque habría como una posibilidad de regeneración. Lo que hay es una especie de, ahí lo dejo, yo me quito, ¿no? Y bueno, eso creo que va un poco con esta sociedad dispersa y tan difícil de llevar a un canon. Que en el caso del periodismo está mucho más claro, porque es un elemento claro que provoca esa dispersión y a la vez la sufre, y quizás más preocupante en el caso de la universidad. Es decir, siempre había una especie de los periodistas estaban como expertos en nada, estamos generando grandes noticias cada día o cada 6 horas,
Y siempre estaba la universidad, que hacía un poco de dique de contención, decantaba todo eso, escribía sus historias, las reescribía, debatía contra eso. Y quizá ahora esa precariedad es más preocupante en ese ámbito. Pero yo creo que habéis introducido los dos la idea de la función de la crítica. ¿Qué función debe tener desde el lado de, digamos, del crítico o de lo que habéis llamado de puertas para adentro de la literatura o de la actividad cultural, artística en general? Ahí la verdad es que me parece un poco dudoso que haya un puertas para afuera, porque yo creo que todos los que están consumiendo crítica literaria finalmente son productores también o están con un interés, porque luego hay esa función de la crítica y hay otra función de la crítica que es la de los que leen las reseñas en Amazon, que simplemente están decidiendo dónde invertir su dinero en un mar de ofertas de ocio cada vez más extenso, y en el que precisamente los nuevos medios vienen con una nueva oferta de ocio, unas nuevas formas de ocio. Y ¿cómo creéis que se articula ese problema de la función que tiene para el consumidor de crítica literaria en este nuevo panorama? El tema y es un tema ya clásico, ¿no? ¿Cuál es la función de la crítica, ¿no? De Eagleton y demás. Por un lado, yo estoy compartiendo esa idea de que el crítico es un generador, en principio, de opinión pública, en el sentido de que trata de poner sobre la mesa una serie de cuestiones para visibilizar una serie de problemas que están detrás de lo que escribe. Pero volviendo a lo de antes, partiendo de esta idea, volviendo a esta idea de opinión pública y demás, hay una cosa muy interesante cuando hablamos de crítica en Internet que siempre sale, ¿no? Que es la idea de que Internet ha democratizado la crítica, ¿no? Pero que el tema fundamental yo creo que es una falsa concepción de esa idea de democratización, porque se tiende a considerar que mucha gente opinando, mucha gente diciendo cosas es igual a democracia, ¿no? Es decir, que todo el mundo opine, pero claro, es confundir de alguna manera los elementos. Es decir, la democratización no es simplemente que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo pueda opinar, sino también la idea de que se pueda construir visiones diferentes, se pueda construir disensos, desacuerdos, formas de estar en disonancia. Es decir, yo considero que una parte elemental de la crítica, como la propia palabra indica, es la de generar disensos, no consensos, ¿no? Y es una parte fundamental, porque mucha gente opinando, pero opinando lo mismo, ¿vale? No realmente ningún tipo de democratización del proceso. Yo creo que la función, en parte de la crítica, es, para mí, desde mi punto de vista, es generar esa opinión o poner una opinión, pero también que es una opinión que trate de cuestionar, digamos, los pactos, que cuestionar los elementos básicos de la opinión, e incluso, como decía Foucault, la idea del deseo de no ser gobernado, ¿no? Es un poco, decían que es la crítica, ¿no? Que la base de la crítica es el deseo de no ser gobernado. Porque, y aquí late otra cosa importante en la función de la crítica, y que tiene que ver mucho con los nuevos medios, y es la idea de que lo bueno que tiene Internet es que hay gente que escribe de un modo muy claro, ¿no? Y aquí entramos en otro territorio, que es el territorio de la complejidad, ¿no? Es decir, esa idea de que sí hay que ser muy claro y muy directo, ¿no? Y lo que aparte se llamaba la jerga de la claridad, ¿no? Parece que hay una jerga de la claridad que para tener más acceso y tener una función más directa tienes que ser muy claro y que todo el mundo te entienda, ¿no? Pero en el fondo la claridad también, decía aparte, es una jerga. O sea, para ser claro se aprende, porque se parte de la idea de que parece que hay una relación directa entre las palabras y la realidad, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que está detrás de los problemas que laten detrás de la crítica. Por ejemplo, alguna vez que se escribe para algún medio y te dicen esto cámbialo porque es muy complicado y la gente no lo va a entender, ¿no? Como llamando idiotas también a los lectores, ¿no? Es decir, como que hay un elemento de miedo a lo complejo que está detrás de esos problemas que tiene la crítica. Y, en definitiva, hablando de esa función de la crítica, yo considero que esa parte, ¿no? Es la posibilidad de crear los discursos de disidencia que Internet te ofrece esa posibilidad, ¿no? Y son un poco las facetas que yo considero que son
Importante sin olvidar, y en este sentido también soy el animal bicéfalo porque también procedo de la universidad, considero que ahí la universidad, que habéis comentado, no ha jugado su papel como debería haber jugado, es decir, no ha generado territorios para que la crítica tenga una visión diferente, ¿no? Yo creo sobre la función que, como decía Alberto, es un clásico, como igual que la crisis de la crítica, yo creo que es un clásico, igual que la crisis de la novela, es decir, nace y al día siguiente está en crisis. Pero bueno, creo que hay una función que se ha ido moviendo con el tiempo. Ángel González, el crítico de arte, no el poeta, publicó un libro que se llama El Resto y ese libro abría con un capítulo sobre la crítica, que es la crítica. Hacía una reflexión diciendo cómo se había movido el sentido de la función de la crítica. Decía que al principio nació, siempre nunca se sabe cuándo nace, pero podemos establecer que en algún momento nace para defender el arte de los artistas. Luego cambia de función y la función de la crítica pasa a ser defender a los artistas del público. Es decir, el público no sabe, los artistas saben, el crítico media entre esas dos cosas. Y ahora quizás sea el momento de defender al público de los artistas. Es decir, y yo creo que estamos en esa, y yo soy muy defensor de esa visión, con todo mi respeto para los artistas y los escritores. Es decir, ¿qué significa defender al público de los artistas? Pues básicamente defender al público de la publicidad. Es una tarea ardua, seguramente muy perdida, pero que creo que hay que seguir dando. Y es que la publicidad, que es el brazo armado del consumo, es una maquinaria brutal en todos los sentidos, por tamaño, por capacidad, por fuerza. Y creo que la crítica, si tiene algún sentido, es poner un poco, echar el freno a eso, parar, decir quizá no, y me lo pregunto casi semanalmente, decir, ¿qué capacidad tiene el David de la crítica frente al Goliat de la publicidad? Pues muy poca. Es decir, difícilmente creo que vaya a tener esa influencia, porque para eso tendría que tener una influencia que en España no ha tenido casi nunca y que ha ido perdiendo precisamente porque la publicidad se ha movido a todos los ámbitos. Entonces, muchas veces lo pienso en el caso del cine, por ejemplo. Es decir, la publicidad, nosotros oímos tanto de una película que cuando el crítico publica sus 30 líneas en el periódico para decir, pongamos por caso, la última de Scorsese es mala, ya han ido 2 millones de personas. Es decir, ¿a cuánta gente le está salvando la vida por decir la última de Scorsese es mala? No sé si es buena o mala. Estoy hablando de una película, por ejemplo, pues que ahora vemos en el metro, vemos en las redes sociales, vemos en los Globos de Oro, vemos aquí, vemos allá. No la hemos visto, pero ya sabemos que tenemos que verla. Y hablo de Scorsese, que es alguien al que se supone que hay que seguir, pero hablo de Scorsese y hablo de cualquier cosa, de James Cameron o del último producto, ¿no? Y lo mismo vale para un libro que para cualquier cosa, ¿no? Para una exposición, aunque es menos, pero es decir, pensemos en cualquier producto cultural, el cine es el caso más evidente porque el bombardeo es mucho mayor y porque es el más popular, es el arte más popular que hay, ¿no? Entonces, la crítica pues tiene ese valor y ese sentido de decir no es buena. A lo mejor el hecho de que alguien diga que no es buena es un motivo para ir a verla, pero eso es otro asunto, eso ya supone que hay como una especie de diálogo. Pero creo que esa idea de defender al público de los artistas, es decir, de la publicidad, es decir, del consumo, de que no pierdan su tiempo y su dinero, o que si lo pierden lo hagan con conocimiento de causa, creo que es un poco la función. Es una función mínima, pero que creo que sigue siendo un poco lo único que mantiene. Estoy hablando de la crítica periodística, creo que la crítica en la universidad es otra cosa de mucho más calado, porque sí que contribuye a esa idea de crear opinión pública. Una opinión pública que en el fondo lo único que pretende es pues, crear ciudadanos, utópicamente, pero yo creo que hay que seguir creyendo en eso, pues con su propio criterio, más libres y que se traguen menos cualquier cosa que monta una campaña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la publicidad sabe también conoce bien las armas de la crítica y entonces muchas veces, y las armas de los periodistas, que vamos como locos, que tenemos poco tiempo, que somos turistas de investigación y que saben colocar exactamente la cita de no sé quién, la faja en el libro que dice este libro es la mezcla entre Platón y Aristóteles con Cervantes y Cuchilla. Y a la vez
Es decir, frente a eso ahí hace falta pues el criterio, y el criterio es el del crítico, porque el criterio de la publicidad ya sabemos cuál es, cómprelo. Me parece muy interesante lo que has comentado del concepto de defensa, porque es muy interesante esa apreciación, porque también se puede llevar a dar un giro más, es decir, el crítico que defiende al crítico, o sea, perdón, que nos defiende del crítico ante la obra. Es decir, pongamos el caso de muchos críticos que hacen lo que se puede llamar una crítica farmacológica o una crítica de plantilla, en la que de alguna manera lo que se tiene, o sea, no se hace realmente una crítica, porque de alguna manera lo que se pretende es construir una etiqueta que ya estaba ahí y aplicarlo. Me explico, por ejemplo, cuando aparece la última novela de, creo que era de Javier Marías, uno de los críticos dijo que usaba bien los verbos, ¿no? Es decir, por la única forma que decir, pues Javier María, ¿cómo no usar bien los verbos? ¿No? Es decir, como el no saber qué decir y el tener que escribir, ¿vale? Es decir, y una buena labor que un crítico es de cierta manera contestar a ese crítico esa forma de hacer críticas, es decir, que también ese envolvimiento, ¿no? Que hay unas facetas que a mí por lo menos me interesa mucho de la crítica, es el modo en el que los críticos tienen que vigilarse también entre ellos, ¿no? O vigilarse o cuestionarse entre sí, ¿no? Las formas de hacer crítica, ¿no? Es decir, cómo establecer esas formas de pensar el propio ejercicio de la crítica en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Es decir, lo que se llama la actitud crítica en el sentido, ¿no?, del término. Es decir, un crítico dice esto, la idea de que en España igual no estamos muy acostumbrados de la contestación o de la contracrítica, ¿no? Es decir, el debate abierto entre críticos en torno a un mismo proceso o una misma obra, ¿no? Creo que es muy interesante. Y ahí, y en cierta medida ahí sí que ese concepto de defensa también puede estar tanto en los medios como en la universidad, y ahí se podría crear un territorio en el cual se trabajara en una forma de conectar las distintas perspectivas, ¿no? Permíteme que dé un paso atrás y retome esta idea de la crítica periodística, cuya función sería, si no he entendido mal, orientar las elecciones de consumo del público. Es decir, saber si merece la pena perder 2 horas de tu vida, en el caso de Scorsese, a lo mejor 4 horas de tu vida en su última película, gastarte 20 euros en el último libro de Marías, etcétera, etcétera. Y que retome también una cosa que decías hace un rato, cómo habías tenido la esperanza de que la aparición de los nuevos medios y de la crítica practicada desde los nuevos medios, desde Internet, fundamentalmente, permitiese la aparición de una crítica que hablase de otras cosas, de otros productos más allá de los que frecuenta la universidad, de los que aparecen en los suplementos, porque si no he entendido mal algunas de las cosas que has venido diciendo últimamente, esa esperanza que tú tenías finalmente no se ha materializado o no del todo, es decir, está apareciendo una nueva generación de críticos, porque hay un aspecto generacional en todo esto, que utilizando esta jerga de la claridad, de la que efectivamente hablaba Barthes, y utilizando para ello el registro de la tertulia del corazón, etcétera, etcétera, está haciendo una nueva crítica, pero finalmente está hablando de los mismos libros de los que se hablan los suplementos, de los que se hablan las facultades, y no ha aparecido un nuevo... No se ha cumplido esa función de la crítica, a la que tú también hacías referencia, de descubrir cosas nuevas, sino que finalmente se está hablando de las mismas cosas en un tono diferente, en un registro de la lengua diferente, utilizando un personaje diferente para ello, pero se está hablando de lo mismo, y esa promesa de los nuevos medios no ha acabado de materializarse, creo. Yo creo que es un poco uno de los temas que está detrás, yo creo, de los problemas que está detrás, como digo, de la crítica en los nuevos medios. Es el caso, por un lado, de que el medio condicione la crítica, que es una de las cosas que está detrás de todo esto, es decir, que es uno de los problemas. Y por otro lado, el hecho de ese tipo de crítico que ha aparecido, que en el fondo está reproduciendo los mismos esquemas que de la crítica más academicista y más antigua, basada en el estricto juicio de valor, que sin embargo el crítico académico clásico, el crítico más antiguo, más en un lenguaje rancio, podría decir esto no me gusta por esto y por esto otro. Aquí, en lugar de decir esto no me gusta por esto o lo otro, de un modo más, digamos, rancio, basado en la autoridad, dice este libro es una puta mierda.
Y entonces ya es claro, ya es objetivo, ya es una cosa. Entonces ya hay una especie de patar de alguna manera con el público, ¿no? Es decir, en lugar de elaborar un discurso, elaborar un trabajo, ¿no? Y lo que dices tú, y al final recurren a los mismos libros que la prensa o con la universidad, ¿no? Es decir, que se genera una figura del crítico extraño que bajo el aspecto, bajo el disfraz de ser directos, de ser objetivos, porque recuperan conceptos como la objetividad, recuperan conceptos como la verdad, la objetividad, pero en el mundo están reproduciendo esquemas de la crítica académica más clásica y más rancia, ¿no? Es un poco la extrañeza, ¿no? Y junto a ello, evidentemente, está una cosa que trae de sí estos críticos, que es el anonimato, ¿no? Esconderse detrás de un anonimato para hacer ese tipo de críticas, ¿no? Es decir, ha generado ese tipo de territorios, que yo lo llamo así territorios, que no se sabe muy bien y que de alguna manera están, considero, llegando a un límite de agotamiento de ese paradigma, porque al fin y al cabo siempre dicen lo mismo, o sea, uno sabe ya lo que van a decir, lo que van a hacer, ¿no? Es una serie de... Creo que en ese sentido hay ahí sí que hay un verdadero descrédito, ¿no? de esa perspectiva de los... Yo creo que últimamente, además, los blogs han perdido mucho territorio como espacio también de crítica, ganando otros espacios. Yo creo, de todas maneras, eso que decía Guillermo, creo que fue es decir, el hecho que los nuevos medios tienden a reproducir o a dedicarse a los mismos contenidos que los medios tradicionales. No sé, creo que todavía que puede evolucionar por muchos caminos, pero creo que eso fue, por ejemplo, una de las causas que terminó con las revistas literarias en España. Es decir, la aparición de los suplementos literarios de los periódicos, que no son una cosa tan antigua y que tienen un pasado y no sé qué futuro tienen, pero porque hemos visto lo que ha sucedido en otros países, lo que hizo fue que los periódicos empezasen a marcar los libros de los que se hablaba, que en general muchas veces coinciden en todos los que estoy pensando, el suplemento de La Vanguardia, que quizá en otros asuntos de arte o música va un poco más por libre, pero El Mundo, el ABC, el País, generaban, digamos, como una conversación indirecta en torno a una serie de libros que eran siempre generalmente los mismos y con variaciones, ¿no? Y las revistas literarias, en lugar, digamos, de especializarse, cosa que seguramente les hubiese llevado a cierto agotamiento, lo que hacían era reproducir esos contenidos. Es decir, no reproducir el contenido, sino referirse a esos mismos libros. Y en ocasiones, muchas veces, los críticos que escribían en los suplementos eran los mismos que escribían en la revista. No sobre el mismo libro, por supuesto, pero es decir, estaban cediendo un campo que el lector ya no podía atender. Es decir, te da la sensación de que si tú leías durante 4 semanas los 4 o 5 suplementos de los periódicos de mayor tirada, ninguna revista literaria iba a decirte ya nada nuevo o no te iba a descubrir una obra. A lo mejor te iba a dar un punto de vista sobre esa misma obra, ¿no? Con lo cual, quizás ese pueda ser el riesgo de los llamados nuevos medios, es decir, de Internet, que no busquen realmente un ámbito diferente para señalar valores en cosas que a lo mejor los grandes medios, por una serie de factores, atienden o no atienden, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el caso de la música no sucede. Es decir, la música llamada mainstream está muy presente en según qué programas de radio, por ejemplo, pero en otros no. En según qué revistas, pero en otras no. Es decir, hay revistas que tampoco son el reducto de la radicalidad. Estoy pensando en el Rock Deluxe, por ejemplo, donde según qué discos jamás saldrían. No digo ya reseñados para mal, reseñados, ¿no? Entonces, eso genera un discurso paralelo que, bueno, consigue tener su vida, ¿no? Es decir, como los festivales de música, ¿no? Hay ciertos festivales a los que nunca iría según qué persona, ¿no? Pues eso en el caso de la literatura no se da tanto, ¿no? Es decir, hay mucha más coherencia, mucha más unanimidad, con lo bueno que tiene eso de conversación continua y con lo malo que tiene para los más débiles, porque les obliga a ir detrás de los medios grandes. Hablabas precisamente al empezar de la capacidad que seguían teniendo los medios de comunicación, la prensa, para dictar los temas de conversación, el orden del día del debate literario y cultural.
y yo creo que claramente, desde luego, tienen capacidad para prescribir en la mayoría de los blogs y desde luego los blogs más seguidos de qué libro se habla. ¿Hay algún mecanismo que esté funcionando al revés? ¿Alguna influencia que tengan los blogs o la crítica en estos nuevos medios sobre la prensa? ¿Algún momento en el que los suplementos hayan tenido que empezar a hablar de algún libro del que se empezó a hablar en los blogs o también al mismo tiempo que el personaje de los críticos de la prensa escrita se haya ajustado para acercarse más a los críticos más seguidos de Internet? Yo diría que no, pero no lo sé. Tampoco creo que lo que... En parte también porque en el caso de un periódico tiene capacidad para generar sus propios blogs, ¿no? Entonces rápidamente genera una serie de blogs sobre lo que puede ser desde gastronomía a poesía, arquitectura, con lo cual la difusión que tiene un blog en un periódico es la del arrastre del propio periódico, ¿no? Y eso le hace jugar con cierta ventaja, ¿no? Entonces, a la inversa, no lo sé, creo que en el caso, por ejemplo, en el caso de la moda es posible. Es decir, de repente quiere decir que ves que hay gente que empieza a publicar en los periódicos escribiendo de moda que empezó a trabajar en un blog o en la revista Vanidad o donde sea, ¿no? Es decir, hay más esa búsqueda de ciertos talentos. En el caso de talento crítico, quiero decir, en el caso de la crítica literaria, se da mucho esa promiscuidad que decía con las revistas, y esa misma promiscuidad se da con los blogs, y digamos que el mecanismo que utiliza el periódico es crear un blog para un crítico. Es decir, si hay un crítico de teatro, Marcos Ordóñez, que funciona, que tiene su criterio y su influencia en el papel, de cara a Internet, lo que hace es publicar sus críticas en el papel y en Internet y a la vez tener un blog, ¿no? Creo que ahí se ha dado menos. No sabría decir exactamente, no recuerdo ahora un caso en el que haya pasado, ¿no? Lo que sí hay a veces es que de repente pues hay libros que generan mucha discusión en Internet y que también tienen su reflejo en el papel. A veces es simultáneo, precisamente porque las novedades literarias son algo muy tasado. Es decir, ya sabemos qué libros va a publicar cualquier editorial en 2 meses por la lentitud de movimiento del sistema. Entonces es más complicado, pero creo que no se ha dado tanto en el caso de la literatura. Digo, en el caso de la moda sí, en el caso de la música tal vez sí, pero hay en el caso de la literatura ha habido mucha más unanimidad, entonces es más difícil encontrar alguien que diga algo nuevo y sobre todo de un libro nuevo, ¿no? Por eso que decía antes, que se habla de los mismos libros con distinta extensión, con distinto criterio, pero básicamente de los mismos. Pero porque una cosa que quería introducir, porque es interesante a la hora de los nuevos medios precisamente, y es un matiz de diferencia, porque quizás estamos hablando de ello, hay que mencionarlo, y es la diferencia entre la crítica literaria y la crítica de libros, que estamos focalizando quizás mucho hacia la crítica de un crítico de un libro. Sí. Es decir, que lo bueno también de la crítica literaria, que quizá abría el camino en Internet, era la posibilidad de que un crítico, un teórico, podríamos llamarlo, pudiese no solo hablar de un libro, sino hablar de una tendencia, hablar de elementos de varios libros o elementos de recuperación de determinadas estéticas. Es decir, que es interesante, por ejemplo, los nuevos medios que ofrecen esta posibilidad, es decir, la creación de territorios en los cuales no esté focalizado solo el crítico sometido a la presión de un libro a criticar, sino que ese libro o esos libros, incluso como centro, den la posibilidad de que el crítico genere un discurso o genere una opinión o genere una visión diferente. Es decir, que es un territorio que es muy interesante, que es el territorio, creo, y evidentemente para mí considero que es el reto que tiene Internet y los medios, es ese, ¿no? El hecho de generar territorios nuevos que no se focalicen simplemente en la crítica de una película, en la crítica de un libro, en la crítica de un disco, ¿no? Sino que se pueda incluso crear elementos transversales de música, literatura. Es decir, que lo bueno que tiene, yo por eso decía al principio de la intervención, la idea de eliminar el apellido, ¿no? Quizás soy demasiado ambicioso, ¿no?
pero quiere decir que el crítico debería ser capaz de establecer visiones de conexión o de interdisciplinaridad o de transversalidad a la hora de trabajar, que es una cosa que ofrece precisamente la red al escritor, yo creo, al crítico. Sí, sin embargo, te has referido a esto primero en pasado y ahora como posibilidad, es decir, que no está ocurriendo. Yo creo, no, hombre, posiblemente esté ocurriendo, tampoco lo conozco todos los territorios donde se producen estos elementos, pero yo creo que es el papel a jugar de la crítica, o de una crítica tal como la entiendo yo, como digo, como ese espacio de discusión, de producción, de ampliación, es decir, porque desde mi punto de vista la crítica no debe caer, desde mi punto de vista, insisto, en la idea de una crítica catequista, que nos diga esto es bueno, esto es malo. Para mí esa no es la función, desde mi punto de vista personal, no es la función del crítico. Es una crítica moral, una crítica moralista, en el sentido, esto es bueno, esto es malo. Para mí, como crítico, como teórico, como profesor de universidad, no me interesa una crítica en la que me diga que esto es bueno, esto es malo, sino que el crítico sea capaz de producir un discurso, producir una obra, producir una reflexión en la cual amplíe significados. Evidentemente, cuestionando también, o se puede alabar, se puede cuestionar, pero que el objetivo, el núcleo de una crítica no es decirnos esto es bueno o esto es malo. Es decir, en ese sentido, evidentemente, Internet te puede ofrecer otras posibilidades, o posibilidades diferentes de otros medios o la prensa escrita, ¿no? Es decir, yo creo que pueden jugar papeles, y esto es una cosa que tampoco se incide mucho en ello, papeles de convivencia, porque muchas veces yo no estoy de acuerdo con eso que dicen, ¿no? que hay una especie como de enfrentamiento, ¿no? entre los medios digitales y la prensa escrita. Yo creo que es todo lo contrario. Son elementos de plena conexión e interconexión. Javier ha explicado, por ejemplo, un libro que crea un revuelo en Internet puede tener luego su visibilidad en un medio escrito. Es decir, son elementos, yo creo, de conexión. Tú precisamente, retomando esta idea de cuál puede ser el futuro de la crítica en los nuevos medios de comunicación, en los medios sociales, hablabas de cómo las revistas literarias no habían podido competir con la prensa escrita, por lo menos en esa función prescriptora o moral que tú dices, simplemente esto es bueno, esto es malo, merece la pena que usted invierta su tiempo y su dinero. Si parece claro que ese no debe o no puede ser el futuro de la crítica en los nuevos medios, ¿cuál crees que podría ser? ¿Por dónde podría ir para sobrevivir o para evitar esa competencia? Yo soy muy partidario del esto es bueno, esto es malo, lo siento, pero porque creo que esto es bueno, esto es malo con argumentos, ¿no? Claro, y me refería a eso, es decir, yo considero que el objetivo, perdona que te interrumpa, que el objetivo final no sea simplemente esto es bueno, esto es malo, no, que hay otras formas de llegar a eso, a esa generación de una opinión. Sí, yo también decía antes que hablaba de esta aportación de Oden, de la erudición, que es una palabra bastante así, y de la intuición, que tampoco suena muy allá, pero quizá el esto es bueno, esto es malo está del lado de la intuición, ¿no? Es decir, todos tenemos un gusto y bueno, pues seguramente es más fácil opinar de cine que de resistencia de materiales, ¿no? Pues vale, pero igual hablar con criterio de cine requiere una preparación, no digo similar a la de estudiar la resistencia a los materiales, pero bueno, no es algo que uno pueda salvar solo con intuición, ¿no? Hay genios también de la crítica, pero son tan escasos como los genios de cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que ¿cuál puede ser el espacio de la crítica a los nuevos medios? Pues creo que el espacio de la crítica en cualquier medio. Es decir, el tema es el saber utilizar el criterio, ¿no? Y utilizar ese criterio, para mí ya decía que es muy importante hacer de un poco de dique de contención frente a la avalancha. ¿Ese dique en qué se traduce? Pues se traduce en selección, se traduce en prescripción, queramos o no, se traduce en rescate de una serie de nombres, y la crítica o la cultura está llena de rescate. Es decir, ahora Borges es un autor muy presente, pero a lo mejor hace 50 años no lo era tanto. Walter Benjamin ahora está en boca de todo el mundo y pasó su purgatorio. Es decir, hay una serie la historia está llena de rescates que competen a la crítica, que competen a la universidad, ¿no? Es decir, que el canon y la autoridad también son elementos que se mueven y que deben estar en continua revisión. Entonces,
Yo creo que la crítica tiene una función pública. Por eso es muy importante que tenga un eco, es decir, que cree una conversación y que cree una opinión pública y que cree en el fondo un criterio y una libertad de criterio en sus lectores, ¿no? Es decir, no digo, quizá tú hablas mucho de una cuestión de consumo, gástense el dinero en esto, gástense en lo otro, eso quizá es lo inmediato, ¿no? Más a largo plazo, que creo que es lo más interesante, es en crear una sociedad que tenga un tejido en el que el único criterio no sea 100.000 ejemplares vendidos. Es decir, la cantidad empieza a ser un criterio estético y eso es muy preocupante, ¿no? Porque alguien tiene que decir, eso es un criterio, pero no es el criterio. Es decir, que una película haya tenido 1 millón de espectadores no la va a hacer entrar en la historia del cine. Sí. Quizá la historia del cine o las historias y la historia de la cultura, la historia de la literatura, la historia del arte, habría que ponerlas todas patas arriba, etcétera, etcétera. Pero han venido cumpliendo una función, empezando por la pedagógica y la educativa, y creo que tienen que seguir cumpliéndola. Entonces, la contaminación de la cantidad es muy peligrosa, porque no es lo mismo una sociedad que utiliza como criterio este jugador vale 100 millones de euros o esta película ha tenido 2 millones de espectadores, que una en la que hay una decantación mucho más lenta, mucho más reposada, en la que ha habido un criterio y en la que ha habido una conversación entre lectores, críticos, profesores, alumnos, ¿no? Sí, sobre todo porque yo recuerdo que cuando yo estudié filología, y cuando llegué a primero de la carrera, estudié en Cáceres, había grupo A, grupo B. Yo soy Rodríguez, grupo B. Y entonces había una serie de asignaturas y había unas lecturas. Mis lecturas eran 100 años de soledad, La Regenta y El Quijote. Si hubiera caído en el grupo A, eran autores que me parecen muy interesantes, pero que eran Llamazares, Landero, Rosa Montero. Y yo pensé, ¿no es un poco pronto para esto? ¿No? Es decir, igual es un poco tarde para La Regenta y El Quijote, no lo sé, pero me parece un poco pronto para un autor que a mí me parece un buen escritor, Landero, por ejemplo, o Llamazares, Rosa Montero. Es decir, no lo digo como criterio, lo digo simplemente como que el criterio muchas veces el criterio en la universidad concretamente tiene que partir también de la decantación del tiempo, ¿no? Es decir, esta cosa que decía el propio Borges, de la universidad debe ocuparse de lo lejano y de lo inactual, porque de lo cercano y de lo actual ya se ocupan los periódicos, ¿no? Pues creo que la crítica juega en eso, la crítica en el periódico tiene que jugar con lo actual por fuerza, pero la crítica en la universidad tiene que dejar pasar muchos cadáveres y muchos millones de espectadores y muchos millones de euros y mucha publicidad para ver qué se prescribe como lectura, ¿no? Sí, volviendo a Eagleton, al que mencionabas antes, y a la función de la crítica, él sí que concibe la función de la crítica, en su libro La función de la crítica, precisamente al crítico en su responsabilidad respecto de la obra contemporánea, no tanto el rescate al que tú hacías referencia, aquilatado ya por el canon, por la universidad, etcétera, etcétera, sino a su responsabilidad en cuanto a la expresión de una opinión pública, a la formación de una opinión pública, y cita en algún momento a Peter Hohendahl, situando el dilema del crítico precisamente en de parte de quién se va a poner. Es decir, ahí obviamente sigue habiendo 30 años después, igual que lo había en la época de Cyril Connolly, que hablaba de los mismos problemas que Eagleton. En los años 30 habla de Connolly, en los años 80 habla Eagleton, y sustancialmente hablan de lo mismo. Si el crítico debe ponerse a la hora de expresar o de formar esa opinión pública de parte de la mayoría o de parte de la minoría culta, refinada, etcétera, etcétera. Claro. Creo que es uno de los hemos comentado por encima, ¿no? Uno de los temas clave del crítico, es decir, cuál es el papel, en qué posición social o posición política, incluso, si hablamos de Eagleton, incluso el elemento político está presente. Yo creo que esa posición, quizás soy demasiado, no sé cómo decirlo, filosófico, creo que esa posición es la que surge en el propio proceso de la escritura del crítico. Es decir, yo creo que el crítico, cuando se pone a trabajar, o se pone a escribir, o se pone a
digamos, a crear un discurso en torno a una obra, es el propio trabajo el que le va llevando, considero, hacia el territorio o le va descubriendo ese territorio. Visto, llevándolo a nuestro terreno, quizá, y Javier ha apuntado alguna idea sobre esto, yo creo que a nivel de posición hay una cosa muy interesante en España, no solo en España, pero es la tendencia del crítico a no ponerse ni con la mayoría ni con la minoría, sino a crear recintos, a crear espacios, a crear etiquetas, ¿no? Y sentirse cómodo en esas etiquetas, ¿no? Yo te etiqueto esto de una manera y eso no depende tanto de la minoría o de la mayoría, sino yo creo la etiqueta y tal. Yo creo que una de las funciones de la crítica, y es un poco lo que ya he citado a Benjamin, es eso que decía Benjamin, ¿no? de peinar a contrapelo, ¿no? Buscar tratar no tanto de posicionarse con la minoría ni con la mayoría, porque yo creo que esos son conceptos que es bastante complejo de derivar, sino encontrar su propia voz como crítico a la hora de denunciar, a la hora de decir. Y yo creo que un papel muy importante es ese momento en el que el crítico trata de ver aquello que no ha sido visibilizado en una obra o no ha sido mostrado en una obra. Y quizá decir esto, evidentemente, es ponerte del lado de esa minoría, digamos así, erudita, pero es uno de los problemas, uno de los elementos clave de cualquiera que haga crítica literaria es desde qué lugar está hablando, cuál es su lugar de enunciación, ¿no? Cuál es el punto de partida del que habla. Yo creo que ese es el estigma que tiene cualquier crítico y es un problema que es muy difícil de resolver. El propio Eagleton tiene miles de problemas en torno a eso. Es decir, ¿dónde se situará Terry Eagleton? Es decir, políticamente le podemos situar, pero él como crítico y su obra son una complejidad bastante potente. ¿Y tú cómo opinas que yo casi por defecto tengo el problema resuelto. Es decir, un periódico por fuerza tiene que trabajar con la mayoría. Es decir, no puede... Eso no quiere decir que no pueda ser riguroso. Yo creo que es esta cosa de somos profundos, volvamos a ser claros. Yo sí que, también, igual que defiendo mucho el me gusta, no me gusta, soy muy defensor de la claridad. Y Eagleton, por ejemplo, es un autor muy claro y hasta humorístico, y siendo a la vez muy duro y muy materialista y muy marxista. O sea que... Sí, se ven jugar las dos facetas. Sí, entonces... yo creo que un periódico tiene eso, es decir, un periódico está hecho para un lector que lee una crítica, sea de cine, de una obra de teatro, de ópera, de un libro, pero lee los deportes y lee la economía. Es decir, yo debo poder entender la sección de economía como cualquiera que pase por allí se pueda leer. Otra cosa que se consiga, pero que esa es la intención, y yo creo que eso es lo que marca un poco la calidad y la diferencia entre un periódico y otro, ¿no? Pero yo creo que por fuerza la vocación de un periódico en todos sus ámbitos, desde la crítica a los editoriales, de la opinión a la información, pasa por la mayoría. Entonces, bueno, en eso también se encuentra con que hay muchas minorías. Seguramente ahora vivimos esta gran explosión de Internet, que parece una inmensa mayoría, pero en el fondo lo que son muchas microminorías. Es decir, hay muchos nichos. Yo creo que con eso se gana mucha posibilidad de difusión y de conversación, pero también se pierde algo, ¿no? Que es ese componente que tiene la cultura de eso que tan rancio que llamamos cultura general. Es decir, en la que yo creo todavía. Es decir, es un poco como comprar un libro en una librería, comprarlo en Internet. Aunque en Internet Amazon te va a decir, los que compraron esto, esto y esto, y tú ya que estuviste aquí hace 3 meses te voy a decir que te puede interesar esto y esto. Pero difícilmente te van a sorprender con un libro sobre ajedrez si hayas ido a comprar una novela, salvo que la novela trate de ajedrez, ¿no? Es decir, en el caso de una librería, una buena librería tiene este componente azaroso de la cultura, que es muy magmática, y de repente en la mesa hay un libro y al lado hay otro y luego hay otro, y es esta cosa que nos ha pasado 100 veces de ir a comprarnos un libro con el dinero justo, sobre todo cuando eres joven, y de repente aparecen 3 que te quieres comprar y luego no sabes qué hacer. Pues eso, un poco un periódico o una revista, la antigua usanza, era eso, ¿no? Es decir, un sitio en el que vas pasando páginas y en el que te encuentras de repente una noticia con algo que sucede en Burgos, con un partido de fútbol, con una noticia sobre un cantante de ópera o un trompetista que acaba de llegar a la Filarmónica de Berlín, o un rapero. Y de repente no te interesa el rap, pero ves esa noticia, la lees y dices, caramba, y tiras de ese hilo, ¿no?
Si solo tiras de los hilos que te interesan y que Amazon dice que te interesan, es más difícil que te encuentres con el rapero o con el trompetista de la Filarmónica de Berlín. Entonces, yo creo que los periódicos, sea en el formato que sea, tienen que seguir jugando con esa idea de cultura general, de agenda pública, de opinión pública y de un mundo interconectado, porque en el fondo Internet es un mundo muy conectado y muy aislado. Es decir, todos conectados, todos aislados. Y eso, bueno, en el fondo lo que produce son millones de fanzines. Y yo empecé, lo primero que hice fue un fanzine. O sea que lo digo simplemente por el recorrido que tiene eso y el tipo de sociedad que eso puede generar, ¿no? Que en el fondo creo que de lo que se trata. Suena como muy grandilocuente, pero creo que no es otra cosa. No se trata de hacer la mejor lista del año 2013 y que salga el mejor libro, sino de que al final la sociedad sea más justa y más igual y más libre. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Suena todo grandilocuente, pero creo que no hay que perder nunca de vista ese horizonte enorme para no seguir dando vueltas en torno a nuestro propio molino, ¿no? Y ese es el peligro a veces de la especialización y de ese mundo archiespecializado de Internet. Con respecto, volviendo al tema de la mayoría y de la minoría, volviendo a Eagleton y demás, porque Eagleton es uno de los que él es muy listo, no sé si la palabra has empleado tú, Javier, antes de genio de la crítica, puede aplicarse a Eagleton, pero por ahí le anda, ¿no? Un personaje que es capaz de moverse, Terry Eagleton, en sus libros, porque en el fondo es para minorías, Eagleton, aunque él escriba, no es un bestseller de la crítica, es decir, ha sabido ocupar un territorio, bueno, pues, que es importante para la crítica, ¿no? Y considero que... se me olvidó lo que iba a decir. Eagleton, hay que leer a Sí, algo de Eagleton. Eagleton. Hay que leer a Eagleton, claramente. Pues aprovecho este lapsus y luego te acuerdas, Sí. por supuesto, lo incluimos para introducir la última pregunta, la última cuestión que quiero plantearos antes de, como decía hace un rato, abrir el turno de palabra a que ustedes puedan intervenir. Acabas de hacer también tú una mención velada, no muy velada, a Barthes, la claridad, etcétera, y tú hablas también hace un momento de la función del crítico, esa responsabilidad colectiva que tendrían los críticos de velar por la salud de la crítica. Y una cosa en la que he estado pensando estos últimos días es cómo precisamente la crítica que se hace en los nuevos medios ha realizado una idea de Barthes, que era la idea de la aparición de una crítica como género literario cuyo material era la literatura y no la vida, que es el material de la literatura, pero que sería un género literario como cualquier otro. Y yo sí que creo detectar en la crítica, en algunos de los nuevos medios, en algunos de los blogs, estoy intentando encontrar los adjetivos para no dar pistas, más beligerantes en la cosa literaria, que están haciendo esa labor, en su caso censoria, de los críticos de la prensa escrita en la mayoría de las ocasiones, y para ello han desarrollado esta idea de Barthes de la crítica como género literario, como un género literario más. Están haciendo una labor, no sé si meritoria o no, pero desde luego han desarrollado un género satírico, sarcástico en algunos casos, para atacar a los críticos más establecidos, que a mí me parece finalmente lo más característico de la crítica que se hace en Internet. Más allá de... obviamente es una crítica basada en el juicio de valor, basada en el sentimentalismo y no en la racionalidad. Obviamente, yo creo que ha quedado claro, es una crítica que habla de los mismos libros de los que habla la prensa escrita, pero lo que yo creo que la caracteriza es... Tú has hecho referencia a ello también, sí, de forma tangencial hace un rato, que está fundamentalmente, en gran medida, está centrada en criticar al crítico, en criticar las críticas del crítico que habla de la literatura, sí, de la que habla todo el mundo, pero está reduciéndose, y
dirigiéndose casi fundamentalmente a esa labor. Y me interesaba, ya para acabar, como decía, conocer vuestra opinión sobre esto, si tengo razón, no tengo razón, y cómo valoráis este fenómeno. Yo antes, volviendo, que ya me he acordado de lo que quería decir, que se puede enlazar perfectamente, y es la idea, decía el tema de Eagleton, de la mayoría, de la minoría, con tal, que, por ejemplo, si comparamos a Eagleton con otras perspectivas, como la del filósofo francés Jacques Rancière, en las que habla de que no hay que tratar de ver al pueblo como alguien al que hay que adocenar y a quien hay que enseñar las cosas, sino que esa idea del maestro ignorante, ¿no? O del espectador emancipado, ¿no? La idea de que es el propio pueblo el que genera sus propios discursos, y que es capaz él solo sin que nadie le diga tienes que pensar. Es decir, por ejemplo, lo que se dice Rancière es que lo que él critica en las novelas políticas él dice, por ejemplo, a los explotados no hace falta que les digas qué es la explotación, porque están explotados, no hace falta que les digas, no necesitan que alguien les diga eres pobre, estás explotado, y leer una novela, porque ellos ya lo saben lo que es eso. Es decir, no hace falta que se lo visibilice ese problema, porque ellos lo viven, ¿no? Entonces, él considera que no se trata tanto de minorías o de mayorías, sino que de alguna manera el pueblo o el espacio puede generar sus propios discursos. Entonces, la crítica, de alguna manera, no tiene la misión tanto de educar al pueblo o de mostrarles caminos al pueblo, sino de poner sobre la mesa cuestiones, y que luego sea el pueblo o la mayoría, o sea, el que los desarrolla, ¿no? Tiene una posición quizá en cierto modo distinta al último Eagleton del acontecimiento de la literatura, donde sí que aborda el tema de lo doctrinario como elemento positivo. Eagleton lo toma como algo positivo y Rancière como algo negativo, ¿no? Sean como dos polos enfrentados, ¿no? A raíz de esto, y conectando ya con lo que tú decías, yo no considero que estos blogs en los cuales se está haciendo una especie de género literario en torno al crítico, que difiere de lo que yo decía antes. Es decir, mi visión de la crítica al crítico no se basa simplemente en insultar al crítico o tratar de hacer sátira con el crítico, sino buscar una lectura diferente de lo que dice el crítico, ¿no? Pero yo no creo que en cierta medida esté incumpliendo esta idea de Barthes de género literario, porque en cierta medida, si no lo entiendo mal, Barthes propone una idea de construir no una literatura como tal, sino un lenguaje del crítico, ¿no? que generar su propia obra, lo que llaman generar una segunda obra a partir de la primera obra. Entonces, yo creo que no es tanto lo que hacen estos blogs, lo que desarrollan son sátiras basadas en la idea de lo bueno o lo malo, la supuesta, por ejemplo, Barthes no aceptaría esa idea de que de la subjetividad, perdón, de la objetividad, por ejemplo, o lo que dice el propio Barthes en Crítica de Verdad en torno a digamos, la urticaria que tienen muchos críticos a la teoría, por ejemplo. Todos estos críticos que comentan en los blogs y demás, ahí autentica todo lo que suena a mínimamente teórico y es algo a expurgar del problema, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan en relación directa. Yo creo, como ellos generan una especie de relato personal más que una crítica, ¿no? No lo sé. Yo creo que el problema de la crítica sobre la crítica es pillar el chiste. Es decir, esta cosa es como si estás en el contexto, si sabes el contexto te ríes y si claro, no lo sabes no te hace ninguna gracia, ¿no? Eso obviamente genera puede generar literatura, ¿no? Creo que antes citaba a Borges. Borges es seguramente un autor que ha hecho de la lectura un género literario. Es decir, ¿no? Y no necesitamos leer la obra de la que habla Borges y ni siquiera saber si se la ha inventado o no. Y un caso sería Stanislas Lem, por ejemplo, que puede tener un libro entero de crítica literaria sobre libros que no existen, ¿no? Y lo lees con mucho gusto o puedes leer como gran literatura no sé, pues las obras, los ensayos que publica Coetzee, que son tan buenos como sus novelas, larguísimos. Yo creo que esa es el ideal, ¿no? No tanto por esa sátira que ya digo que consiste, la gracia está en si pillas el chiste o no lo pillas, te ríes o no,
como que es cierto que la crítica literaria puede ser un género literario. Este libro que citaba yo antes, del arte de leer, de Oden, es soberbio, es decir, es un libro con el que aprendes, te emocionas, te ríes, te irritas. Entonces, y es literatura sobre literatura. Yo creo que el reto, incluso el reto de la crítica literaria, incluso el reto de la crítica literaria en un periódico, es que la pieza, el texto, sea tan bueno que no necesites ni te interese remotamente ir a la obra de la que habla. Eso se contradice un poco con lo que decía antes. Lo importante es que te digan, este libro sobre Felipe II es bueno o es malo, o sobre la peste del siglo XVII y la hambruna y tal. Es decir, yo lo que querría, y ese es un ideal con el que trabajas, es que aunque no vayas a ir a ver una película, la propia crítica sea una pieza que te guste leer y que te enseñe y te haga ver cosas. Aunque no vayas a leer jamás un libro de Geoffrey Parker, te interese leer lo que este crítico dice sobre ese libro, es decir, que tenga un valor en sí mismo. Lo ideal es que, claro, sea un huevo Kinder, a la vez sea esto y sea prescripción y sea gran literatura. Creo que ese es un reto, y los grandes críticos son grandes autores, aunque no hayan escrito otra cosa, ¿no? Es decir, los ensayos de Eliot pues son enormes. Si desapareciera la obra poética de Eliot, tendrían un valor, sin duda, es decir, porque tiene un valor cultural, tiene un valor filosófico. En el fondo, de esa parte teórica no deja de ser un elemento, pues, de pensamiento, ¿no? Y por el tema Eagleton-Rancière, ya eso sería muy esa cosa de lo minoritario, lo mayoritario. De entrada, yo creo que por mucho que ojalá el mundo fuera como cree Rancière que es decir, ojalá el pueblo generase sus propios elementos. Creo que el pueblo es al que hay que, a lo mejor suena paternalista, pero yo digo el pueblo, digo el lector, la ciudadanía es al que hay que proteger de la publicidad. Por eso vuelvo un poco al principio, ¿no? Es decir, no, a lo mejor no hay que decirle a un explotado te están explotando a través de una novela, porque no va a leer ni esa ni la otra. Es decir, directamente lo que a lo mejor hay que generar una serie de condiciones para que ese explotado deje de serlo, y el mundo pinta que no va mucho por ahí, sino más bien hacia todo lo contrario, ¿no? Hacia una cosa precaria y mucho más sometida a las leyes del mercado que dan el resultado que dan, porque tienen su propia lógica, ¿no? Entonces yo creo que sí, la crítica es literatura, puede ser gran literatura sin duda, y eso es lo ideal, ¿no? Que tenga todos esos elementos, que nos sepa decir si merece la pena, si no, y que a la vez nos haga pensar, ¿no? Una de las cosas que tiene la crítica es que en realidad la crítica no es nada, en el sentido de que no es una disciplina autónoma, es decir, es una disciplina, por lo que sea, que depende de muchos elementos, es una disciplina totalmente parasitaria, que necesita parasitar en el arte, en la literatura, en la economía, en la política, en la filosofía, es decir, no es una disciplina autónoma en ese sentido. Entonces, claro, tiene que generar su propio lenguaje o su propia literatura, pero siempre dependiendo de otros factores. En Babelia hay un profesor de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, que es crítico de poesía, historiador, ha hecho varias antologías, un tipo muy riguroso, muy serio, tiene la poesía en la cabeza, literalmente. Y él siempre dice, él escribió un par de libros de poemas y luego dejó de escribir. Y él dice, claro, la gente dice, el crítico es un escritor frustrado. Y todos los críticos se ponen así, y él dice, efectivamente lo es, y es que debe serlo, ¿no? Es decir, en ese sentido de no, el crítico que va a escribir su novela, va a escribir un libro de poemas para entrar en el circuito. No, claro, ese es el ideal también, ¿no? Que pues alguien que se toma la crítica como si fuera la obra de su vida. Sí, será precisamente lo que dice Connolly acerca de su vocación de crítico. Dice que cuando salió de Oxford era incapaz de escribir en cualquier lengua viva, por lo visto se le daba bien el latín, pero nadie lo iba a leer, entonces se convirtió en crítico porque precisamente no era capaz de escribir nada. Luego eso es completamente falso, pero es la explicación que daba para su vocación. Nos quedan unos minutos para las preguntas de ustedes, intervenciones, reconvenciones. ¿Cómo funciona esto? Está encendido. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, que me han parecido muy interesantes. A mí me gustaría comentaros dos cosas, o saber vuestra opinión sobre dos cosas. Una,
Me gustaría que hablarais un poquito más, aunque lo habéis mencionado de paso, sobre ese fenómeno tan extraño de que periódicos ideológicamente tan distantes y tan opuestos, cuyos opinantes siempre dicen lo contrario unos de otros, sin embargo, a la hora de hacer crítica literaria celebran a los mismos autores y dicen más o menos lo mismo de ellos y sus críticos son intercambiables. Y otra cosa, en cuanto al descrédito, o más que descrédito, yo creo que es una pérdida de influencia de la crítica, concretamente literaria. ¿No os parece que eso tiene mucho que ver con algo que ha sucedido en los últimos años? Quizá sois más jóvenes que yo y no lo habéis visto tanto, pero yo me he dado mucha cuenta. Y es que se ha dejado de publicar mala crítica. Es decir, que cuando tú, Javier, hablabas de defender al público de la publicidad, que es una fórmula que es muy bonita, y hablabas del David y el Goliat, yo estaba pensando que el Goliat se ha infiltrado en el David. Es decir, que la publicidad elogia y la crítica debería criticar, pero la crítica en literatura, curiosamente, eso pasa más en literatura que en otros ámbitos, ha dejado de hacer críticas negativas, y eso hace que se haya vuelto un poco inane, ¿no? No sé. Sí, creo que hay un elemento de atonía general en la crítica, es cierto. Quizá menos de la que parece, porque sigue habiendo críticas negativas. También se entiende muchas veces la crítica como la crítica mala, es decir, la crítica que critica y dice esto es malo. Seguramente en el cine se da más, en el caso de la literatura menos. Muchas veces yo creo que es directamente por una toma de postura, a veces de seleccionar y recomendar lo que merece la pena. Es decir, no vamos a dedicar, con 80.000 libros que se publican, no vamos a dedicar un espacio que podemos dedicar a recomendar un libro bueno a criticar un libro malo. Yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, pues yo creo que hay el criterio, que ya digo es el criterio, siempre es ideal. La idea es esa misma, recomendar un libro bueno antes que criticar uno malo, pero hay ciertos libros sobre los que hay que decir algo. Estoy pensando, por ejemplo, pues el premio Planeta, por ejemplo, que fue negativamente criticado en Babelia y en otros sitios, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues puedes prescindir del planeta, obviamente al planeta le da exactamente igual. Este es un caso en el que la maquinaria del planeta, con la conexión, con el presidente de la Generalitat entregando el premio, o una infanta, dos ministros, 3 cardenales, es de tal magnitud que da igual lo que diga luego Ana Rodríguez Fischer en su crítica. No da igual, yo creo que no da igual. Entonces nosotros podemos decir, bien, o lo tratamos o no lo tratamos, y ahí está el criterio del crítico en decir, el libro merece la pena, no merece la pena, y luego venderá 3 ediciones, eso es diferente, ¿no? Quizá, yo creo que sigue habiendo, ¿no?, esos espacios de crítica, ¿no? Otra cosa es que luego, de puertas hacia adentro, luego todo el mundo demanda crítica, pero siempre a nadie le gusta demasiado, ¿no? Estoy pensando, pues hace poco publicamos una crítica de Ricardo San Vicente a una edición de los cuentos completos de Chekhov, que era demoledora porque desarmaba la traducción completamente, incluso hablaba de problemas de edición. Y bueno, era un libro que se había celebrado mucho porque él mismo lo decía, no deja de ser un acontecimiento que se publique en los cuentos completos de Chekhov, ¿no? Y bueno, era una crítica muy crítica, entonces decir, bueno, pero ¿qué necesidad hay de decir esto? Bueno, pues la necesidad de que es un acontecimiento, es decir, si fuera cualquier cosa, no, pero si la cultura en español va a recibir una edición de ese tipo, alguien que sepa ruso, que conozca la obra, que sea solvente en ese terreno, debe decirle a la gente si realmente coincide el acontecimiento con el resultado, ¿no? De la cuestión ideológica de los periódicos, en eso tienes mucha razón. Yo he trabajado trabajé durante un año en el suplemento del ABC antes de pasar al país. Ahora llevo 10, 12 años en el país, pero trabajé un año en el ABC Cultural. Y yo creo que es un elemento, yo creo que la ideología está en todas partes, pero a mí me parece bien, es decir, que la crítica no esté tan teñida del partidismo del que está teñido el resto de la opinión, por ejemplo, me parece sano. Obviamente me parece sano porque coincide con mis intereses, es decir, todos sabemos que el suplemento cultural del ABC es un suplemento y el tratamiento de la cultura siempre fue, digamos, mucho más
iba a decir progresista, pero progresista tiene unas connotaciones, mucho más liberal que la línea editorial del periódico, ¿no? Es decir, y a lo mejor nosotros publicamos en Babelia una crítica de un libro, del último libro de Escotado, de una biografía de Marx, que no coincide con la línea editorial de nuestro periódico, pero bueno, es decir, lo hace un experto y el experto no es editorialista. Es decir, el hecho de que los sonetos del amor oscuro lo publicara el ABC Cultural, pues es algo que nunca podrías imaginar del ABC Cultural, donde se hacían reseñas de la misa, ¿no? Pues bueno, yo creo que por suerte la cultura ha sido un ámbito un poco que se ha mantenido al margen, no tanto de la ideología, porque no es tan absoluto la ideología, es decir, todo es político y todo es política, pero se ha mantenido. Los críticos seguramente pueden ser intercambiables. Quizá en el ámbito del ensayo se nota más. Es decir, no es lo mismo la crítica de un libro crítico con el mercado y con el sistema financiero, no se va a hacer igual en el país que en ABC, en El Mundo, porque los críticos ya sí que están, los críticos que hacen ese tipo de reseña tienen más sentido. En el caso de la literatura es más difícil, porque también la literatura está mucho más desideologizada y a la vez se tiende a pensar, bueno, esto no deja de ser una novela, no deja de ser de ficción, ¿no? En el caso de la poesía, es decir, uno puede publicar, ver una reseña de un libro de Jorge Rietzmann, anticapitalista feroz, y ser estupendo en el ABC, en el Cultural y en Babelia, ¿no? Otra cosa es un ensayo de Rietzmann sobre ecología y mercado. Eso ya es diferente, ¿no? Yo es que totalmente de acuerdo con Javier, pero sí que es cierto que eso que comentaba del mismo libro en las dos, es decir, ahí sería importante, ahí es muy importante el sello del crítico, ahí es donde se puede mostrar, ¿no?, las capacidades del crítico, en ese momento en el que tú coges las dos críticas del mismo libro, ¿no?, y ver un poco la lectura que hacen. También con lo que comentabas de Planeta, ¿no? Si también hay un límite ahí de mercado que es importante, ¿no? Ese detalle que a Planeta es que, claro, le da exactamente igual, o no sé si le da exactamente igual, pero a nivel de ventas, es decir, no influye tanto eso que comentabas de es un tema importante, o incluso casos en los cuales todo el mundo habla mal de un libro, pero como ese libro lo ha escrito determinada persona, todos los medios lo alaban, ¿no? Es una cosa muy peculiar que yo lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Libros que todo el mundo pone a parir, pero unánimemente, y luego la reseña es elogiosa, porque aquí sí que los críticos utilizan una cosa que es la complejidad. Y muchas reseñas son muy complejas, pero claro, es muy difícil poner bien un libro que hay ciertos problemas que sí que se delatan, ¿no? Y luego, por ejemplo, como anécdota curiosa, yo recuerdo una vez un escritor que en esto de las estrellitas del ABC, ¿no?, el libro le ponían muy bien, pero le habían puesto solo 3 estrellas. Y entonces lo que más le preocupaba a este escritor no era la crítica, que la crítica era muy buena y muy elogiosa, sino que al visibilizar la página solo hubiera 3 estrellas, ¿no? Es decir, son casos muy, muy curiosos también de sesiones críticas, ¿no?, que están detrás. Pero vamos, como apostilla, lo ha dicho Javier, totalmente de acuerdo. Pues nos da tiempo, creo, si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención más. Y si no, con esto seguramente todavía llegamos a ver algún partido de fútbol. La prórroga. Creo que entonces no queda más que daros las gracias de nuevo, darles las gracias a ustedes por haber venido a esta primera mesa redonda y por supuesto esperamos que estén aquí el próximo miércoles, el otro y el otro. Muchas gracias.